nuevas formas de participación ciudadana, los presupuestos participativos. Inés Gil Jaurena, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, y Sergio López Ronda, trabajador social y educador social, profesor tutor en el Centro Asociado de Elche, nos acercan a estas experiencias que surgen con la intención de incluir a los ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas y profundizar en la democracia. Buenos días. Realizamos este programa en el marco de un proyecto de investigación sobre espacios de participación ciudadana en el que participa Sergio López Ronda, que también es colaborador en el Máster de Educación Intercultural en la asignatura de Participación Social y Acción Comunitaria que coordino yo, la profesora Inés Gil Jaurena, y vamos a centrar el programa en una experiencia de participación ciudadana que son los presupuestos participativos. Y sin más preámbulo, Sergio, ¿qué son los presupuestos participativos? Hola, buenos días, Inés. Pues definir el presupuesto participativo es una cosa bastante compleja, sobre todo por la cantidad de metodologías y contextos en donde se han desarrollado. Por definirlo de una manera muy amplia, diríamos que un presupuesto participativo es una metodología de gestión pública en el que la ciudadanía participa directamente en la redistribución de los recursos públicos, en este caso en el presupuesto municipal, regional o incluso nacional. Entonces, las experiencias se refieren principalmente al ámbito local, municipal, o sea, ¿son promovidas por las instituciones, por la administración pública o son iniciativas que surgen desde la ciudadanía, desde la participación como movimiento social? Bueno, ha habido numerosos contextos. Entonces, surge el presupuesto participativo, surge en América Latina, concretamente Porto Alegre en 1989, cuando el Partido de los Trabajadores gana las elecciones en 36 municipios. Y después se han ido desarrollando y han ido evolucionando según también las circunstancias de cada territorio. Llega aquí a España en el 2001, se realiza por primera vez en municipio de Córdoba, Puente de Genil y Cabezas de San Juan, en Sevilla, y después va también extendiéndose en toda la geografía española. Claro, todas las experiencias aquí en España, por ejemplo, siempre han sido promovidas por la administración, aunque en algunos municipios sí que ha habido un colectivo o un movimiento ciudadano que ha intentado hacer fuerza o intentar reivindicar esta metodología de gestión presupuestaria, como ha sido, por ejemplo, aquí a 20 kilómetros de aquí en Mejorada del Campo o también en el Ferrol. Pero realmente después quien ha impulsado el presupuesto participativo, qué cosa indispensable es la voluntad política, ¿no?, de los procesos. Entonces, digamos que de manera general son experiencias participativas en contextos de democracia local o municipal promovidas por ayuntamientos. Y en el origen, ¿cuál es el germen que lleva a un ayuntamiento, a un municipio, a incluir un proceso de presupuesto participativo? Claro, cada municipio puede tener sus propias motivaciones. Por ejemplo, en Porto Alegre, cuando se creó el presupuesto participativo, fue un proceso de búsqueda de eficiencia del gasto público. ¿Por qué? Pues porque había muchas necesidades no cubiertas, necesidades básicas de infraestructuras, de agua, de canales de agua. Entonces fue una forma de que esas necesidades fueran expuestas en la cuestión política, ¿no? Entonces se desarrolló en un primer momento como un proceso de eficiencia política y después llegó a España, es otro contexto completamente distinto, y entonces se buscan otros objetivos más encaminados a la modernización de la gestión pública, también muchas veces con cuestiones ya de calidad democrática. Me parece muy interesante el argumento el primero que has utilizado, que es el realmente plantear que los presupuestos participativos son un reflejo, un ejemplo de eficacia política, porque muchas veces el argumento que suele presentar para defender o promover procesos participativos es la propia participación, como la movilización de la ciudadanía, pero sin pensar que eso realmente puede tener un impacto positivo en la gestión eficiente de los recursos públicos, como es el caso, ¿no? Entonces, me parece un argumento especialmente interesante. Comentas que el origen de los presupuestos participativos es en Brasil.
más allá de las diferencias de contexto, ¿existen otras diferencias o la metodología que se utiliza tiene un planteamiento común o unas fases o unas herramientas que son trasladables de un contexto a otro? ¿Cómo se vive eso? Tú que tienes experiencia en asesorar a diferentes municipios en este tema. Claro, las circunstancias de cada municipio pues hacen utilizar una metodología u otra según el contexto. Uno de los primeros de los fallos que, por llamarlo de alguna manera, que tuvieron las primeras experiencias españolas fue la de copiar modelos. En Córdoba, en Puente Genil, fueron copias o reproducciones de lo que se hacía en Porto Alegre. Una realidad completamente diferente, un sistema político completamente distinto. Entonces, sí que ha habido muchas veces ese problema de contagio entre los propios municipios, incluso entre municipios cercanos. ¿Y qué hacían? Pues reproducir el modelo del municipio de al lado. Entonces, pues muchas veces no servía. Creaba mucha frustración, eran modelos a lo mejor que no cuajaban con muchos factores, por ejemplo, realidades culturales, realidades demográficas, realidades productivas. Y entonces eso después chocaba con el éxito del proceso y imposibilitaba muchas veces pues que fueran evolucionando. Es importante también saber que en España no hay un programa de un partido político concreto que diga vamos a hacer presupuestos participativos en todos los ayuntamientos en los que estemos. Siempre es por voluntad de uno o dos políticos, de un concejal, del propio alcalde, y no siempre el mismo partido político estaban de acuerdo con eso. Entonces lo que creaban era resistencia dentro del propio partido político y dentro hasta de la propia militancia. Entonces siempre eso dificultaba mucho más el proceso. Cuando siempre había un consenso de partido donde había muchas personas que estaban de acuerdo con ello, siempre favorecía el proyecto. Y siendo así el escenario, ¿cómo desde el 2001 que empezaron a implantarse en España hasta hoy han seguido con ello? ¿Cómo ha sido la tendencia? Bueno, tendencia es uno de los retos que tienen los presupuestos participativos, sobre todo aquí en España y en muchas partes del mundo, es la pervivencia en el tiempo. Es decir, siempre como es voluntad de un partido político, de un político concreto, siempre cuando esas fuerzas de poder han cambiado el color político del ayuntamiento o cualquier otra cosa, pues han desaparecido muchas veces. En el 2001 siempre hay un repunte de experiencias cuando hay elecciones. Se inicia un nuevo ciclo político y entonces se impulsan las experiencias. Después siempre hay una paralización cuando cambia muchas veces el color político. Hasta el 2007 hubo un incremento muy amplio de experiencias. Estábamos hablando de más de 70 experiencias en España. Y en el 2011 hay una paralización. El color político cambia en muchos ayuntamientos y muchas veces hasta en los partidos políticos que se incorporan en los ayuntamientos eliminan toda referencia al presupuesto participativo. No solo lo niegan, sino que eliminan toda referencia y después es muy difícil investigar o profundizar sobre experiencias que han existido en otros sitios, ¿no? Y eso es uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo y de los mayores retos, diría yo, para el presupuesto participativo. Uh-huh. Es curioso, ¿no?, ver los programas electorales de 2007 donde se hacía mucha referencia a la participación, donde muchos partidos políticos o muchos partidos políticos locales, uno de los núcleos suyos en el programa electoral es la participación, se hace mucha importancia, la gente la valoramos mucho, pero en el 2011 desaparece. Desaparece porque, claro, la crisis económica lo que hizo es que decir, bueno, vamos a priorizar sobre otros temas, porque la participación lo que ha tenido siempre ha sido un papel residual dentro de los ayuntamientos y dentro de cualquier administración también, ¿no? Entonces, es curioso, yo creo que si el 15M hubiera sido un poquito antes, eso hubiera cambiado, ¿no? Pero porque nos ha despertado muchas conciencias y generó muchos aprendizajes a la ciudadanía. Pero bueno, así en 2011 se paralizaron todas muchas experiencias, a pesar de que hay nuevas. Por ejemplo, en ASPE, donde estoy ahora yo colaborando, en Alicante, o en Mejorada del Campo, en Madrid. Se iniciaron a partir de 2011. Uno de los aprendizajes o de los impactos que entiendo generan los presupuestos participativos es el pozo que queda en la propia ciudadanía que se implica en esos procesos, que supongo que no será fácil ver que al cambiar la coyuntura política que desaparecen esos procesos en los que ellos habían participado. Entonces, ¿cómo se canaliza, siendo esta la situación de que realmente la participación ha decaído entre las prioridades de los partidos políticos a la hora de plantear
sus políticas públicas. Que esto también se podría pensar si es realmente así, pero bueno, es la sensación, ¿no? Que realmente nunca ha sido prioritario y ahora, desde luego, hay otros temas que parecen más prioritarios, pero quedando ese pozo de aprendizaje, de aprender a participar, de aprender otras formas de funcionamiento democrático en el ámbito local, en el ámbito más próximo, ¿cómo se ha canalizado cuando han desaparecido los presupuestos participativos o cómo ha contagiado, si ha sido así, a otro tipo de procesos realmente de comunitarización o de creación de comunidad o de utilización de herramientas de participación más allá del propio presupuesto si la Administración deja de impulsarlo tal y como se había hecho antes? Claro, el problema está ahí, es lo que hacíamos referencia ante la pervivencia, ¿no? El problema de pervivencia de los procesos. ¿Qué pasa? Para generar verdaderos aprendizajes, para crear un empoderamiento de la ciudadanía, el proceso debe durar unos cuantos años, por lo menos 4, es lo que piensan la gente que investiga sobre estos temas, y muchas veces no ha llegado ni siquiera a 3 años los procesos, incluso 2, incluso alguna vez un intento en Rivas hacia Madrid de intentar impulsarlos y vieron la complejidad. Bueno, es delegación de poder. Los políticos tienen que comprender que delegan parte del poder y eso a veces es muy difícil por parte de la clase política asumirlo. Entonces, pues como no ha habido una pervivencia, una continuidad en el proceso, no ha habido unos aprendizajes o una apropiación del proceso de mucha ciudadanía. Entonces, casi siempre lo que ha hecho ha sido, pues nada, se ha paralizado, muy bien. Al final crea unas consecuencias más negativas que positivas, es decir, la gente empieza a no creer en el proceso, en decir, fotre, si es que cuando vengan otros se lo van a quitar. Entonces, pues desmotiva. Sin embargo, sí que hay 2 experiencias donde la gente sí que ha reivindicado ese proceso, donde se lo ha apropiado. Bueno, son colectivos, son grupos de personas que han participado de alguna manera en el proceso y que quieren continuar. Que exista porque han experimentado una democratización y sobre todo un incremento en sus competencias políticas que no quieren desaprovechar. Eso ha sido, por ejemplo, en Elche, hay un colectivo que se llama Dret a Participar Elche, donde están organizándose en comisiones, están reivindicando, han hecho escritos al defensor del pueblo, tienen infinidad de actividades para reivindicarlo. También en Sevilla hubo un intento de organización de varias personas que querían pues también reivindicar el propio proceso. Lo que pasa que más allá de esas 2 experiencias yo desconozco otro. Por eso es muy difícil si no hay continuidad en el proceso que ese pozo, ese empoderamiento después se traduzca en acciones. Sergio López Ronda, educador social y trabajador social, e Inés Gil Jaurena, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, nos acercan a los presupuestos participativos, una herramienta de participación de la ciudadanía en la gestión de los presupuestos y recursos públicos. Bien, vamos a volver un poco a los presupuestos participativos, a cómo son, cómo se hacen. Entonces, comentabas que las metodologías se adaptan y realmente ha de ser así a los contextos en los que se dan, pero ¿nos puedes contar en las experiencias que tú conoces cómo ha sido el proceso, cómo se comienza, qué fases se siguen? Y sobre todo, también me parece muy interesante que nos comentes cuál es el papel de personas como tú que ejercen de asesores, de expertos o de técnicos para dinamizar los procesos de participación. La primera fase es buscar la voluntad política. Si no sale de un partido, como hicieron en Mejora del Campo o lo que hicieron en Ferrol, fue organizarse, hacer acciones, concienciar también a la clase política, concienciar a la propia ciudadanía, porque al principio es un proceso de negociación entre actores. Es decir, hay un actor muy importante dentro de un municipio, es el tejido asociativo. El tejido asociativo muchas veces lo ven como una amenaza, el presupuesto participativo, sobre todo porque pierden o piensan que pierden poder. Ellos están pues acostumbrados a otro tipo de participación, consejos sectoriales, muchas veces a ir al concejal de turno o el presidente de tal asociación y pedirle cualquier cosa. Y entonces esto donde se busca la horizontalidad, donde la participación universal es uno de los principios de estas experiencias, donde cualquiera puede participar, cualquiera puede ser un actor político, pues muchas veces genera, pues, no sé, muchas resistencias. Vamos a poner palabras resistencias y muchas veces esas resistencias se traducen en comportamientos un poco
furibundos, algunos, por parte de algunas personas de las asociaciones. Entonces, es un proceso de negociación entre ellos, también entre los propios concejales, como hemos dicho antes, ¿no? Algunos concejales del propio partido no están de acuerdo. Y esto, una de las cosas que se necesitan para el éxito de las experiencias es que sea un trabajo de cooperación entre las propias concejalías. Porque según el presupuesto que estemos debatiendo, pueden entrar unas concejalías o puede entrar todo el presupuesto del ayuntamiento. Es según, ¿no? Y entonces, primero es una negociación, una concienciación entre los actores importantes, muchas veces los técnicos. Con los técnicos se les presenta el proyecto, porque claro, los técnicos están acostumbrados a otras lógicas de funcionamiento. A mí el concejal de turno me pide esto, yo le hago el proyecto, yo le asesoro, yo le digo tal, que esto se puede, que esto no se puede hacer. En cambio ahora la comunicación es completamente distinta, es la propia ciudadanía la que te está pidiendo que hagas algo, ¿no? Entonces, muchas veces los técnicos, incluso yo he visto casos de ataques de ansiedad a los propios técnicos cuando han tenido que explicar a la ciudadanía cualquier informe técnico, cualquier cosa que ahora veremos. Y entonces, pues eso, también hay que concienciar a los técnicos, hay que decirles, es que al final te facilita tu trabajo porque te están diciendo lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Entonces, primero es una negociación inicial y una búsqueda de esa voluntad política. El segundo paso es de información. Y en esa información está la difusión del proceso y también la capacitación. Para participar también tienes que poder, no solamente es poder, sino también saber participar, ¿no? Sabemos en qué estamos participando y cómo va a ser esa participación. Es muy curioso porque como estamos educados para la no participación, muchas veces esas resistencias, que hablábamos del tejido asociativo, muchas veces viene de la propia ciudadanía. Y más en estos momentos de desafección política. Es decir, cuando tú le estás hablando con un vecino o vecina y le dices, no, es que vas a poder proponer, hacer propuestas y después vas a debatir con tus vecinos y vecinas y va a salir lo que vosotros decidáis. Y no se lo cree. Y dice, anda, después harán lo que les da la gana. Eso es una resistencia y al final no participan porque no se lo creen. Y entonces eso, pues hay que hacer una campaña de información, de sensibilización. También en muchas experiencias se ha hecho un proceso piloto. Por ejemplo, en Mejorada del Campo se hizo un proceso con jóvenes. Procesos express, que se bate un pequeño presupuesto y al final la gente cuando va viendo que se están haciendo las obras es cuando se lo empieza a creer, ¿no? Perdona, Sergio, si te puedes detener un poco más en cómo se hace esa capacitación, porque los presupuestos participativos suponen un cambio en la lógica de funcionamiento de la propia administración, de las concejalías, de los técnicos de participación, pero también de la ciudadanía, que, como comentas, en muchos casos no estamos acostumbrados a participar en asuntos públicos, o la vinculación que podemos sentir, que se puede sentir con los ayuntamientos o con las decisiones que se toman a nivel de política local, se pueden sentir como algo muy ajeno. Es decir, la cultura democrática o la cultura de participación puede ser escasa, ¿no?, en algunos casos. Entonces, ¿cómo se llega a implicar, que entiendo que es en esta fase de información y capacitación, sensibilización, con qué herramientas o con qué metodologías se involucra a la ciudadanía para que empiece a empoderarse y a realmente sentir que ese es un camino nuevo que al final va a redundar en aprendizajes individuales, aprendizajes sociales y en una mejor utilización de los recursos públicos? ¿Cómo se produce esa capacitación? Lo primero es llamar la atención de las personas. Es decir, la gente, pues, primero para acercarse a un sitio, porque si hablas de presupuesto participativo, la gente, pues muchas veces, primero que no sabemos lo que es y segundo, sentimos hasta rechazo. La palabra presupuesto, aunque haga referencia al dinero, a mí me parece horrorosa, ¿vale? Entonces, la gente, lo primero que hay que hacer es un poco motivar, generar curiosidad. En muchos procesos, por ejemplo, en Cabeza de San Juan, se fue repartiendo por toda la ciudad, pues, publicidad y le llamaban el reparto. Hacían una vaca o una ternera y, como en cualquier carnicería, dividían la vaca, pues, el solomillo, el tal. Entonces, la gente se creía, no sabía lo que era y eso generó, pues, que la gente después fuera primero a ver lo que era, a enterarse. Y después, pues una vez que se ha enterado, pues hacer talleres de formación, muchas veces también actos públicos o donde vienen otras experiencias a contar la suya, muchas veces ciudadanos de los grupos motores, que ahora si quieres comentamos lo de los grupos motores. Y después ya pues se genera pues un grupo de gente, de personas,
que ya se forman los grupos motores voluntarios, de vecinos y vecinas, van dinamizando el propio proceso y intentando pues explicar a propia gente en qué consiste, ¿no? Y es cuando ves el entusiasmo de los propios vecinos, de tu vecino o tu vecina de al lado, que te lo está contando y te está diciendo esto es así, es cuando es el boca a oreja es lo que más funciona realmente, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos conseguido por lo menos que una sensibilización o un interés de la ciudadanía por implicarse en el proceso, ¿cómo continúa? ¿Cuál sería la siguiente etapa, digamos, en este ciclo de presupuesto participativo? La siguiente etapa sería pues, la autorreglamentación, las normas del proceso. Y esas normas del proceso normalmente la hace la propia ciudadanía. Primero, ya no solamente tenemos que saber en qué vamos a participar, que en estos procesos es sobre el presupuesto público, sino también cómo lo vamos a hacer. Y aquí, aunque el ayuntamiento pone algunos requisitos, por ejemplo, en Novelda, en Alicante, que fuera la participación universal, es decir, que no se pudiera circunscribir al tejido asociativo o a cualquier otro tipo de colectivos, sí que dentro de esa discrecionalidad que se le deja a la ciudadanía puede modificar o puede añadir nuevas formas de funcionamiento. Eso es muy importante porque crea mucha pertenencia al proceso por parte de la ciudadanía. Cuando tú creas tus normas y tú sabes que después de una cosa viene la otra, te crea también mucha seguridad en el proceso. Y eso, pues, con mucho asesoramiento por parte de los técnicos de participación ciudadana muchas veces, pues se consigue sin ningún tipo de problema y muchos están copiados de otro, que también ha resultado ser un problema, pero ves muchos autorreglamentos que tienen cosas muy creativas. Por ejemplo, en Casa Bermeja, en Málaga, pues lo que se hizo fue hacer el autorreglamento no antes del proceso, sino conforme se iba desarrollando el proceso, lo que generaba una herramienta de acción, reflexión, acción ideal. Porque mientras estaban aconteciendo las cosas, estaban identificando problemas en el propio proceso, en la forma de deliberar, en cómo presentar propuestas o en cómo después elegirlas. Entonces ellos después iban reuniéndose y lo iban elaborando. Aquí se hace antes. Sí que es verdad que todos esos documentos son dinámicos y son revisables. Anual o bienalmente, la propia gente evalúa el proceso del año anterior y hace las modificaciones que creen que son convenientes para la mejora del proceso. Los presupuestos municipales son anuales, entonces el proceso de presupuesto participativo también tiene una secuencia anual y este tipo de reglamentos o de documentación no se genera desde cero cada vez, sino que se utilizará la que se generó en los procesos anteriores, en un ciclo de lo que acabas de comentar de acción, reflexión, acción. Claro, se revisa y se ven qué cosas han resultado más, cuáles menos, y se evalúa el proceso también conforme al autorreglamento. Pero es que ese es uno de los problemas mayores del presupuesto participativo. El presupuesto participativo no puede ser la única herramienta de participación que se le otorga a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque carece de transversalidad. No se puede planificar a medio o largo plazo. Estamos hablando de año tras año. Es decir, para hablar de 2, 3, 4 años no se puede planificar, y lo que nos interesa también es planificar a largo plazo. ¿A qué ciudad queremos ir, no? Entonces, pues eso tiene que conjugarse con otras políticas de participación, por supuesto. La participación tiene que ser transversal. Y en tu experiencia, ¿con qué otros procesos de participación se suele combinar o convive los presupuestos participativos en municipios específicos? Pues con planes estratégicos participativos, donde la gente planifica hacia dónde quieren ir y cómo hacerlo, ¿no? A 2, 3, 4 años. También están las experiencias que han puesto en práctica tradicionalmente los ayuntamientos, consejos sectoriales, asambleas de barrio. Siempre se puede conjugar con muchas más cosas. Siempre, eso sí, evitando el hastío. Porque hay una cosa que la gente no solo vive para participar en su ayuntamiento. Tenemos nosotros nuestra vida privada, nuestros niños, nuestro trabajo. Entonces sí que es fundamental conjugar todo, complementarlo y utilizar el trabajo. Es decir, no repetir el mismo trabajo. Si se ha hecho un diagnóstico participativo, utilizarlo para el plan estratégico, para utilizarlo para otras cosas, pero que la gente identifique en qué estamos participando y no hastiar a la gente. Eso me parece fundamental. ¿Y cómo continúa? Una vez que ya tenemos a las personas sensibilizadas, capacitadas, motivadas, que ya han establecido sus normas de funcionamiento, su autorreglamento, ¿cómo continúa el proceso? Luego, normalmente viene la fase de elaboración de propuestas. La gente elabora sus propias propuestas
y las presenta al ayuntamiento. Según qué experiencia se puede presentar de una forma, de varias, según, ¿no? Lo normal es poder hacerlo mediante fichas y después pasar por el registro o llevarlo a la concejalía pertinente que lleve el proceso, o también por internet se puede realizar. Incluso también en las asambleas. Hay unas asambleas de presentación de propuestas normalmente donde la gente defiende su propuesta. Yo lo veo muy positivo que se pueda realizar de esta forma porque he vivido muchas asambleas de ese tipo y es impresionante las modificaciones que se hacen de la propia propuesta cuando dialogas y cuando deliberas con gente. Porque todo el mundo sabe, oye, pues ¿y si añadimos esto? ¿Y si aparte de esto también ponemos esto? Porque este problema también existe. Y la gente hay una retroalimentación y una capacitación de las necesidades del otro muy importante y se perfeccionan, se buscan las sinergias. Hay sinergias entre los vecinos y vecinas y se enriquecen las propuestas. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y entonces se hacen las propuestas y se presentan al ayuntamiento. Normalmente, las experiencias de presupuesto participativos en España es el capítulo de inversiones, es decir, reparaciones, obras nuevas, pero en muchas experiencias se ha llevado también al de servicios, el gasto corriente. Entonces, son propuestas que según qué experiencia, pues pueden presentar unas características y otras. Y es importante la capacitación, porque según también cómo se haya dado esa capacitación, veremos propuestas que están más acordes a esos requisitos o a esas características que se piden en el proceso o no. Pero bueno, en toda propuesta hay una necesidad. Me acuerdo que estaba en una asamblea de los presupuestos llamaban presupuestos participativos en Alicante, donde una vecina levantó la mano, eran las juntas de distrito, era una junta de distrito y una vecina decía, no, es que solo piden tonterías. Están pidiendo una plaza muy famosa allí en Alicante, que es la Plaza de los Luceros, están pidiendo una noria en la Plaza de los Luceros. Y eso, claro, es una tontería. Pero es que hay que profundizar en esa propuesta. Esa persona no está pidiendo una noria si no se puede hacer. Está pidiendo que los niños y niñas tengan más recursos, tengan más espacios públicos. Entonces, a mí me sorprendió que el político o la política no dijera nada, porque creo que tiene una carga educativa todas las acciones políticas y de tu vecino y de tu vecina, donde aprendemos muchas cosas y la gente tiene una experiencia vital muy distinta y las propuestas también se basan o están perfiladas por esa experiencia vital. Y en casos como ese, por ejemplo, donde quizás sí haga falta alguna persona, un asesor o un experto que recoja todas esas sensibilidades y ayude realmente a identificar las necesidades o los problemas que puede haber detrás de propuestas que pueden parecer pues más superficiales o más extrañas. Ese papel de técnico, ¿a quién suele corresponder? ¿Es tu caso como asesor o suelen ser los propios concejales? ¿O qué figuras técnicas o profesionales existen y hasta qué punto son necesarias o se ha visto que son un valor añadido en los procesos participativos como este? Claro, es que una de las cosas hicimos una pequeña investigación sobre el proceso de Elche, una compañera y yo, en el que queríamos identificar un poco los aprendizajes, ¿no? Qué era lo que aprendíamos y qué era lo que nos generaba internamente el proceso, la participación de la ciudadanía en el proceso, ¿no? Entonces, en esa investigación detectamos que la gente va a participar la mayoría de veces por conseguir algo personal, en el sentido de tengo una necesidad, vale, mía, y quiero poner a ver si se resuelve, ¿no? Siempre valora mucho la profundización democrática, todo, pero una de las cosas que todas las personas dijeron y que le daban mucha importancia eran los aprendizajes producidos. Y esos aprendizajes producidos se realizan en un espacio de participación en el que también es educativo. Entonces, las personas que nos dedicamos a esto, en el que yo he trabajado dentro del ayuntamiento como empleado público y también asesorando desde fuera, creo que lo que tenemos que hacer es exprimir todas esas potencialidades, dinamizar el proceso. También hay mucho trabajo detrás de gestión, de hablar con los vecinos, de creación de redes, porque tú lo que quieres o lo que se pretende también es que participen la máxima personas posibles. Entonces, creo que el trabajo del dinamizador es fundamental también por la complejidad. Es que estamos participando en el presupuesto público, que no es fácil. No es fácil o no lo han querido hacer fácil. Entonces, creo que el dinamizador le pone valor en el sentido de que crea transparencia, crea imparcialidad. Muchas veces, si fuera el político el que estuviera allí, dirías, uy, este tiene algunos intereses. Y sobre todo es buscar esa potencialidad en el sentido de un espacio que no solamente sea eficiente en la redistribución de recursos, sino que también tenga
una dimensión pedagógica o en dimensión educativa importante. De hecho, en Elche, donde estuve yo estuve de educador social y contrataron a educadores sociales. Y normalmente es el perfil, sociólogos, también economistas hay en algunos procesos, también hay animadores socioculturales. Es decir, que la verdad que el perfil es muy amplio, ¿no? Y tras la elaboración de propuestas, ¿qué etapas quedan para poder culminar el ciclo de presupuesto participativo? Claro, ahora lo importante también es evaluar esas propuestas con criterios técnicos. Por el caso que comentábamos antes de la noria en la Plaza de los Luceros, pues quizá ahora el técnico es el que tiene que decir no se puede porque invade una zona, no es una zona verde según el Plan General de Ordenación Urbana, cualquier otro criterio que consideren. Entonces hay que evaluarlo con ese criterio. Los técnicos cogen cada propuesta y hacen un informe de viabilidad. Las propuestas que son viables pasan a una nueva fase que es de priorización. Tenemos 50 propuestas, vamos a priorizarlas según el presupuesto que tengamos. Entonces ahí ya están las asambleas de priorización que se pueden hacer de muchas formas según el proceso. Por ejemplo, en Elche era una asamblea abierta donde la gente buscaba el consenso, es decir, se hacía una priorización y la gente decidía. Otras veces, por ejemplo, en muchos sitios en Novelda se han hecho criterios de justicia social, es decir, se han evaluado las propuestas no por la apetencia o por los criterios personales de cada uno, sino por unos criterios que han sido a lo mejor fijados ya en el autorreglamento y que son, como por ejemplo, número de personas beneficiadas de la propuesta, contribuye a la justicia social, contribuye a la inclusión, a la equidad. Bueno, hay numerosos criterios, podríamos estar diciendo cientos. Entonces, se priorizan esas propuestas y después normalmente se genera un documento público, se le entrega al alcalde, el alcalde o la alcaldesa lo asume como propio del partido y se incluye en el presupuesto municipal. Después, el ciclo continúa al año siguiente haciendo un control social de esas propuestas. No solamente si se realizan o no, sino también el tiempo que tardan en realizarse, la calidad de las obras. Es decir, que es un ciclo en el que no acaba entregando el documento con el diseño, sino también controlando las propuestas. Uh-huh. Y es una de las fases más importantes del proceso y que le da más valor y más calidad al proceso. Y ha sido un poco descuidada en los procesos. Porque en ese proceso más de control, ¿participa también la misma ciudadanía o los mismos ciudadanos que han participado en la elaboración de propuestas, en la priorización, o tiene un carácter más técnico y queda más en manos de los propios ayuntamientos? Claro, normalmente ha sido el problema, que ha sido más técnico que otra cosa. Según el autorreglamento han hecho comisiones de control o también el propio grupo motor, que son las personas voluntarias y voluntarios que participan y dinamizan el proceso. Pues es según el proceso y según la ciudad, ¿no? Después también en Sevilla se hicieron cosas bastante interesantes, se publicaba en internet a tiempo real cómo estaba la obra y entonces sí que es verdad que al final muchas concejalías o muchos ayuntamientos lo que hacían es decir, hacer un Excel simple, sencillo, donde se ponía realizada así, no, muchas veces sin actualizar o los propios dinamizadores eran los que transferían esa información, esa comunicación a la ciudadanía, ¿no? Entendemos que debería ser mucho más directo, ¿no? Esas lógicas de comunicación deberían llegar también a ese control social, pero es que le temen, ¿no? Muchas veces hay problemas en la ejecución de obras, muchas veces, y parece como que a los políticos les da miedo reconocer los problemas. Y muchas veces es eso, ¿no? La gente, yo por mi experiencia me he dado cuenta de una cosa que es bastante importante y creo que muchos políticos y políticas no lo saben o no lo quieren saber, pero es que las personas aceptamos un no. Como dijo Kim Brugué, que por cierto ahora ha salido a la palestra, dijo las personas aceptamos un no, pero nos indigna el silencio. Y es verdad, cuando no se explican las cosas, cuando no nos dicen las cosas como son, es cuando nos indignamos y cuando empezamos ya a salir a las calles y la gente cuando nos explican lo entendemos, creo que somos muy coherentes y muy comprensivos, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. No tenemos más tiempo, aunque me encantaría seguir hablando contigo. De hecho, tengo la suerte de poder contar contigo en proyectos de investigación, en las asignaturas. Y es un placer que nos hayas contado tu experiencia directa en este tipo de experiencias, haber hecho este repaso por los presupuestos participativos, un poco de la evolución, de la metodología, de las circunstancias en que se han dado en cada lugar, del momento actual que viven y sobre todo también destacar esos aprendizajes que
suponen, además de lo que comentaba antes, de que tiene un impacto en la eficacia, en el uso de los recursos, pero también ese carácter educativo de las experiencias de participación, que es una de las cosas que nos interesa analizar en los proyectos de investigación sobre este tema que desarrollamos en el grupo de investigación, que somos principalmente personas de la Facultad de Educación. Entonces siempre nos gusta destacar el carácter pedagógico de los procesos. Te dejo la última palabra para que... No, solamente pues nada, decir que siento no haber podido profundizar porque hay muchas cosas donde sí hubiera sido muy interesante profundizar, pero bueno, el tiempo manda y sobre todo el agradecimiento de haberme invitado y poder haber contado mi experiencia. Bueno, gracias a ti. Inés Gil Jaurena es profesora de la Facultad de Educación de la UNED, forma parte del Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural, profesora del grado de Educación Social y en distintos posgrados, como el Máster Universitario en Educación Intercultural. Nos ha presentado este espacio en el que nos hemos acercado a los presupuestos participativos con la experiencia de Sergio López Ronda, educador social, también trabajador social, colaborador en proyectos y seminarios de investigación del Grupo Inter. Es profesor tutor del grado de Educación Social en el Centro Asociado de la UNED en Elche. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.